¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que sabes, todo lo que crees, realmente fue construido por ti o si hay algo más profundo que ha dado forma a tu mente desde el principio? Imagínate por un momento que tu cerebro no es simplemente un órgano biológico, sino un sistema programado con un código divino, una especie de lenguaje secreto que va mucho más allá de la ciencia y la lógica convencional. ¿Qué pasaría si te dijera que esa programación no es casualidad, sino un diseño preciso, una creación divina que te conecta con un propósito mayor? Durante siglos, hemos tratado de entender quiénes somos y cómo funciona nuestra mente, pero quizás estamos mirando en la dirección equivocada. La mayoría piensa que el cerebro es un producto de la evolución, una máquina que se ha ido ajustando con el tiempo, pero ¿y si esa máquina fue creada desde el principio con un código divino, un lenguaje que contiene toda la sabiduría y potencial que poseemos? La idea de que existe un código en nuestro interior que fue programado por una inteligencia superior no es solo una teoría espiritual, sino una posibilidad respaldada por descubrimientos recientes en neurociencia y física cuántica. Este código divino, que algunos llaman la programación celestial, podría ser la clave para desbloquear nuestras capacidades más extraordinarias, la creatividad, la intuición, la resiliencia y la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Pero, ¿cómo podemos acceder a esa programación? ¿Qué secretos guarda ese código sagrado que, si lo desciframos, nos permitiría vivir en plenitud y alineados con nuestro propósito divino? Lo que revela esta idea es asombroso, que quizás, en nuestro interior, ya tenemos todo lo necesario para transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Solo debemos aprender a escuchar esa programación interna, a entender el lenguaje que nos fue dado desde el principio. ¿Y qué si esa clave no está fuera de nosotros, sino en nuestro propio ser, esperando ser descubierta? La verdadera pregunta que surge ahora es, ¿estamos listos para aceptar que somos mucho más que simples seres biológicos? Podemos reconocer que llevamos en nuestro interior un código divino, una especie de software espiritual que puede ser activado y utilizado para crear una realidad diferente. La respuesta, sin duda, cambiará la manera en que vemos nuestra existencia y nuestro potencial. Porque si eso es cierto, todo lo que creíamos sobre nosotros mismos y nuestro destino está a punto de ser revolucionado. Así que, prepárate para explorar esta revelación que desafía las creencias tradicionales y abre la puerta a una comprensión más profunda de quiénes somos realmente. La verdad que se revela en estas palabras podría ser la clave para desbloquear tu máximo potencial y conectar con esa chispa divina que, desde siempre, ha estado programando tu cerebro con su código divino. La pregunta ahora es, ¿estás listo para descubrirlo? Hoy quiero compartir contigo un descubrimiento que podría cambiar por completo la manera en que entiendes tu propia existencia. No es algo que se haya divulgado abiertamente ni una creencia popular, sino una revelación que ha ido emergiendo en las sombras de la ciencia y la espiritualidad. ¿Alguna vez te has preguntado si hay un patrón, un código oculto que rige tu mente y tu vida, pero que aún no has logrado descifrar? La verdad es que, durante mucho tiempo, hemos creído que nuestro cerebro es solo un órgano biológico, producto de la evolución, que aprende y se adapta con el tiempo. Pero, ¿y si esa idea es solo la punta del iceberg? ¿Y si, en realidad, tu cerebro fue programado desde el principio con un código divino, un lenguaje sagrado que contiene toda la potencialidad y sabiduría que necesitas para vivir en plenitud? Este descubrimiento importa profundamente en nuestra vida diaria porque, si fuera cierto, significaría que mucho de lo que experimentamos, nuestros miedos, creencias limitantes, talentos y capacidades, están influenciados por esa programación oculta. Entender esto nos daría el poder de reprogramarnos, de activar esas partes de nuestro cerebro que estaban dormidas y de vivir con un propósito alineado con esa chispa divina que todos llevamos dentro. Imagina por un momento que en tu interior existe un código que, si lo desciframos, puede liberar tu creatividad, fortalecer tu resiliencia y conectar con una paz interna que parecía inalcanzable. Pero, ¿cómo llegar a esa programación? ¿Qué secretos guarda ese código divino que, si logramos entender, nos permitirá transformar nuestras vidas de manera radical? Lo que hace que todo esto sea aún más fascinante es que no se trata solo de una idea espiritual,
sino que hay avances científicos que sugieren que nuestras mentes y cerebros podrían estar conectados con un orden universal mucho más profundo. La física cuántica, por ejemplo, comienza a revelar que la realidad que experimentamos está entrelazada con patrones invisibles que podrían ser la manifestación de ese código divino en nuestro interior. Es decir, hay una posibilidad real de que nuestra biología, nuestra conciencia y el universo mismo compartan una estructura común, una especie de lenguaje universal que, si logramos entender, nos abrirá puertas inimaginables. Este es solo el comienzo de un camino que nos invita a explorar no solo quiénes somos, sino qué potencial divino está oculto en nuestro propio ser. La próxima etapa de esta revelación nos llevará a adentrarnos en las explicaciones científicas que respaldan esta idea y a descubrir cómo podemos acceder a ese código sagrado que, en realidad, siempre ha estado allí, esperando que lo descifremos y lo pongamos en marcha en nuestras vidas. Porque si esto es cierto, nada será igual, y el poder de crear una realidad diferente estará al alcance de todos nosotros. Imagina por un momento que tu cerebro es como una enorme ciudad llena de calles, puentes y redes eléctricas. Dentro de esa ciudad, cada pensamiento, cada emoción y cada recuerdo son como vehículos que recorren esas calles, transmitiendo información y creando la experiencia de tu realidad. Ahora bien, ¿qué pasaría si te dijera que, en esa ciudad, existen instrucciones secretas, unos mapas invisibles que guían cada movimiento y decisión? Estas instrucciones serían como un código, un lenguaje que, si logramos entenderlo, podría desbloquear todo el potencial que hay en ti. La ciencia moderna ha comenzado a descubrir que, en realidad, nuestro cerebro funciona con patrones y sistemas que se asemejan mucho a un código. Por ejemplo, las neuronas, esas células que conforman nuestro cerebro, se comunican entre sí enviando señales eléctricas y químicas, formando una especie de lenguaje propio. Pero, además, hay algo aún más fascinante, esa comunicación no solo sigue reglas físicas, sino que también parece estar influenciada por una estructura ordenada, casi como si hubiera un software interno que organiza toda esa actividad. Es como si cada neurona tuviera una especie de código que determina cómo se conectan, cómo aprenden y cómo reaccionan ante diferentes estímulos. Pensemos en ello como en un programa de computadora. Si conocemos ese código, podemos modificarlo, optimizarlo, incluso reprogramar partes de nuestro cerebro para mejorar nuestra salud, nuestra creatividad, o nuestra resiliencia. Pero, ¿qué significa esto en términos simples? Es como tener un libro de instrucciones secreto que, si lo desciframos, nos permite entender cómo funciona nuestro ser más profundo y cómo podemos acceder a capacidades que quizás ni imaginamos. La analogía sería como tener el manual de un coche moderno. Si sabes cómo funciona cada pieza, puedes ajustarlo, repararlo o mejorarlo, y así, conducirlo con mayor eficiencia. De un mismo modo, entender ese código divino en nuestro cerebro nos invita a reflexionar sobre quiénes somos en realidad y qué potencial tenemos para transformarnos. Porque, al final, este descubrimiento no solo tiene una dimensión científica, sino también filosófica y espiritual. Nos lleva a preguntarnos si ese código programado por una inteligencia superior no será también la clave para conectar con nuestro propósito más profundo y con esa chispa divina que, en esencia, todos llevamos dentro. La ciencia nos invita a explorar, pero la reflexión nos llama a comprender que, en ese código, quizás reside la respuesta a nuestra verdadera naturaleza y a la posibilidad de vivir en plenitud, alineados con ese misterio divino que siempre ha estado allí, esperando ser descifrado. A lo largo de la historia, muchas culturas y tradiciones espirituales han hablado de un conocimiento profundo y secreto que conecta toda la existencia. Desde las antiguas filosofías de los griegos, como la de Platón, que hablaba de un mundo de ideas perfectas y de un alma que busca su perfección, hasta las enseñanzas de las tradiciones orientales, como el budismo y el taoísmo, que nos invitan a comprender la naturaleza de la realidad como un flujo de energías y patrones subyacentes. Estas enseñanzas, aunque diferentes en su forma, comparten una visión común, que existe un orden divino, una estructura interna que regula no solo el cosmos, sino también nuestro ser y nuestra mente. La ciencia moderna, en particular la neurociencia y la física cuántica,
parecen estar revelando un paralelo impresionante con estos conocimientos ancestrales. La neurociencia nos muestra que nuestro cerebro no es solo un órgano pasivo, sino un sistema dinámico que puede ser reprogramado, influenciado y alineado con patrones específicos. La física cuántica, por su parte, nos habla de un universo donde toda la realidad está interconectada en una red de ondas y partículas que vibra en patrones determinados. Esto refuerza la idea que ha estado presente en muchas tradiciones espirituales, que hay un código, un lenguaje universal que estructura toda la existencia. Desde la visión hindú del Veda y la ley del karma, hasta la tradición cabalística judía, que habla de un código divino en las letras y números sagrados. Estas perspectivas nos ayudan a entender que esa programación interna no es solo una metáfora, sino una realidad que podemos explorar y activar. Todo esto nos lleva a una reflexión profunda: si en nuestro interior existe un código divino, una especie de software espiritual que fue diseñado por una inteligencia superior, ¿cómo podemos acceder a ese conocimiento? ¿Qué historias y ejemplos en nuestra vida cotidiana pueden evidenciar que estamos conectados con esa sabiduría ancestral y científica simultáneamente? La respuesta puede estar en historias de personas que han logrado transformar sus vidas al sintonizar con su propio potencial interno, o en experiencias de quienes han accedido a estados de conciencia más elevados, revelando esa programación oculta. La próxima historia que compartiremos será precisamente un ejemplo vivo de cómo alguien, a través de un proceso de autoconocimiento y alineación con ese código interno, logró superar obstáculos aparentemente insuperables y descubrir un propósito más profundo en su existencia. Porque, en definitiva, toda gran revelación comienza con el reconocimiento de que somos más que nuestro cuerpo físico y nuestra mente racional, somos seres sintonizados con un código divino que, cuando aprendemos a escuchar, puede guiarnos hacia una vida llena de significado y poder. Permíteme contarte la historia de Laura, una mujer que, hace algunos años, parecía atrapada en un ciclo de dolor y autolimitaciones. Durante mucho tiempo, su vida estuvo marcada por inseguridades, miedos y una sensación constante de no ser suficiente. A pesar de tener talento y sueños, sentía que algo en su interior le impedía avanzar, como si una programación invisible la mantuviera en un lugar de estancamiento. Pero un día, decidió que ya no podía seguir viviendo así. Comenzó a explorar diferentes caminos: terapia, meditación, prácticas espirituales, y en cada paso fue descubriendo que había una parte de ella que siempre había estado allí, esperando ser activada. Lo que Laura no sabía en ese momento era que en su interior había un código divino, una programación ancestral que, si lograba entender y sintonizar, le permitiría desbloquear su máximo potencial. A medida que se sumergía en su proceso de autoconocimiento, empezó a notar cambios sutiles pero profundos. La ansiedad que antes la dominaba fue cediendo, dando paso a una calma interior. Sus pensamientos negativos comenzaron a transformarse en afirmaciones de confianza. La resiliencia emergió como una fuerza poderosa que le permitía levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces tropezara. La emoción que experimentaba era una mezcla de asombro y gratitud, pues sentía que había descubierto algo mucho más grande que ella misma, un código divino que, al ser activado, le permitía reprogramar su mente y su vida desde la raíz. La transformación de Laura fue tan profunda que no solo cambió su manera de verse a sí misma, sino también la forma en que se relacionaba con los demás. Comenzó a ver en sus relaciones un reflejo de esa nueva versión de sí misma, más compasiva, auténtica y conectada. La empatía floreció, y su capacidad de amar y ser amada creció en una proporción que antes parecía imposible. Lo que Laura vivió nos invita a reflexionar sobre una realidad que va más allá de la experiencia personal. Nos recuerda que, en nuestro interior, existe un código divino, una chispa de sabiduría y poder que puede ser activada por cada uno de nosotros. Cuando logramos sintonizar con esa programación interna, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también impactamos el mundo que nos rodea. Porque, en última instancia, la verdadera revolución comienza en nuestro corazón y se expande hacia nuestras relaciones, creando un efecto multiplicador de amor, resiliencia y propósito en todas las conexiones humanas.
La historia de Laura nos muestra que todos llevamos esa programación divina y que, cuando decidimos activar ese código, podemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y, a la vez, contribuir a un mundo más consciente y lleno de compasión. La idea de que nuestro cerebro fue programado por un código divino no solo tiene implicaciones a nivel individual, sino que también transforma la manera en que nos relacionamos con quienes nos rodean. Cuando entendemos que en nuestro interior hay una programación sagrada, podemos comenzar a percibir nuestras relaciones familiares, amistades y vínculos emocionales desde una perspectiva más profunda y consciente. Todos hemos experimentado en algún momento esa sensación de conexión profunda con alguien que va más allá de las palabras, un momento en el que sentimos que, en realidad, estamos conectados por un lazo invisible, una especie de lenguaje que trasciende lo físico. Esa conexión, en esencia, puede entenderse como la activación del código divino en ambos, un reconocimiento del alma y la energía compartida. Cuando alguien en nuestra familia o círculo cercano comprende o empieza a activar ese código interno, las relaciones se vuelven más auténticas, más resilientes y llenas de compasión. Los conflictos que antes parecían insuperables comienzan a resolverse con mayor empatía, porque entendemos que en el fondo todos estamos programados con la misma chispa divina, todos somos expresiones únicas de un mismo origen. Por ejemplo, en momentos de crisis familiar, cuando logramos activar esa capacidad de empatía y compasión, podemos transformar el dolor en unión y crecimiento. La emoción que surge en esos momentos es como un recordatorio de que en nuestro interior existe un potencial de amor y perdón que puede sanar incluso las heridas más profundas. Pero estos efectos no se limitan solo a las relaciones cercanas. La misma programación divina también se refleja en cómo interactuamos en comunidades, en grupos de trabajo o en movimientos sociales. Cuando una comunidad comprende que todos llevan esa chispa divina, la colaboración y la solidaridad florecen naturalmente. El sentido de propósito compartido se fortalece y las acciones se vuelven más altruistas y alineadas con un bien común. La conciencia de que todos estamos conectados por ese código sagrado nos invita a ver más allá de las diferencias superficiales y a reconocer en cada persona una expresión única de esa chispa divina que nos une. En la historia de la humanidad, los grandes movimientos de cambio social han sido impulsados por esa misma comprensión, que todos, en esencia, somos parte de algo más grande, y que nuestras acciones pueden contribuir a la elevación colectiva. La clave está en activar ese código interno, en reconocer que en cada uno de nosotros reside un potencial infinito, y que, cuando lo hacemos, no solo transformamos nuestra vida personal, sino también el tejido de relaciones que sostienen a nuestras comunidades. La verdadera revolución comienza en el corazón, y al activar esa programación divina en cada uno, estamos sembrando las semillas de un mundo más consciente, amoroso y unido. Porque, al final, todos somos piezas de un mismo engranaje divino, y nuestro despertar individual tiene el poder de iluminar a la humanidad entera. Un ejemplo claro de cómo el código divino que reside en cada uno de nosotros puede manifestarse en la vida social es la historia de una comunidad que enfrentó una crisis inesperada. Hace algunos años, un pequeño pueblo sufrió una catástrofe natural que dejó a muchas familias sin hogar, recursos y esperanza. En ese momento de desesperación, lo que sorprendió a todos fue la respuesta colectiva. En lugar de caer en el miedo o la división, las personas comenzaron a actuar desde un profundo sentido de unidad y cooperación. La chispa que encendió esa reacción fue precisamente la activación del código divino en cada uno, esa parte interna que nos conecta con un propósito mayor y con la sabiduría universal. La comunidad, al comprender que todos llevaban esa chispa, empezó a colaborar sin dudar, compartiendo lo poco que tenían, creando redes de apoyo y reconstruyendo no solo sus casas, sino también su confianza mutua. Esta historia demuestra cómo, cuando reconocemos que en nuestro interior hay un potencial divino, podemos trascender las diferencias y unirnos para afrontar desafíos que parecen insuperables. La cooperación, la empatía y la solidaridad emergieron naturalmente, como si esa programación interna guiara cada acto de ayuda y cada gesto de amor. Es como si, en ese momento, todos recordaran que forman parte de un mismo tejido de conciencia universal, donde cada acción de bondad y cooperación refleja esa chispa divina que nos habita a todos.
Pero este ejemplo no es solo una historia aislada, es un reflejo de cómo funciona en escalas mayores. Cuando una sociedad o un país se enfrentan una crisis global, como una pandemia o un conflicto, también podemos ver que ese mismo código opera en los corazones de las personas. La diferencia es que, en esos momentos, la activación de esa programación interna puede generar movimientos masivos de ayuda, de unión y de transformación social. Nos recuerda que, en esencia, todos estamos conectados por esa misma chispa divina que trasciende fronteras, culturas y diferencias superficiales. Nos invita a abrir nuestra visión hacia una perspectiva universal, en la que cada individuo, cada comunidad y cada nación somos manifestaciones de un mismo orden divino. La verdadera grandeza de esta comprensión radica en que todos, sin excepción, somos portadores de esa chispa que puede activar la cooperación y la paz a escala global. La historia nos muestra que esa programación interna tiene un potencial infinito, y que, cuando la reconocemos y la activamos en nuestro día a día, estamos dando pasos hacia un mundo más consciente, más amoroso y más unido en la diversidad. La invitación ahora es a expandir esa percepción más allá de lo individual o comunitario, hacia la comprensión de que somos parte de un vasto y hermoso universo programado con ese mismo código divino, y que nuestro despertar colectivo puede ser la clave para una transformación universal. Al contemplar la magnitud del código divino que, según Mario Alonso Puig, fue programado en nuestro cerebro por una inteligencia superior, nos conectamos con una visión que trasciende lo individual y lo colectivo. Nos invita a imaginar un futuro en el que la humanidad, en su búsqueda constante de sentido y evolución, se reconoce a sí misma como una manifestación de esa chispa divina que reside en cada uno. En este escenario, el despertar de esa conciencia interna no es solo un acto personal, sino un paso esencial hacia la transformación global. La humanidad, en su totalidad, se encuentra en una encrucijada donde puede elegir seguir operando desde el miedo, la separación y la limitación, o bien activar ese código divino que todos llevamos dentro, desbloqueando capacidades que parecen casi ilimitadas, creatividad, intuición, empatía y conexión con algo mucho más grande que nosotros mismos. Imagina un mundo donde cada ser humano, consciente de su potencial sagrado, se compromete a vivir en alineación con ese propósito superior. La ciencia, en sus descubrimientos recientes en neurociencia y física cuántica, respalda la idea de que nuestro cerebro no es solo un órgano biológico, sino un sistema programado con un código que puede ser activado para acceder a niveles superiores de conciencia. Esa programación, esa llave divina, puede abrir puertas a una realidad donde la colaboración, la paz y la innovación sean la norma. Desde esa perspectiva, el futuro no es una simple progresión lineal de avances tecnológicos, sino un proceso de despertar espiritual colectivo. La humanidad puede evolucionar hacia un estado en el que nuestras acciones reflejen ese conocimiento profundo de que somos co-creadores de nuestra existencia, con la capacidad de transformar la realidad desde la interioridad. Esta visión expansiva es una invitación a confiar en ese potencial infinito que todos llevamos dentro, a entender que cada pensamiento, cada intención y cada acto de amor contribuye a la creación de un mundo más consciente y armonioso. La clave está en reconocer que no estamos separados de esa chispa divina, sino que somos parte integral de ella. La historia nos muestra que en momentos de crisis y cambio, siempre surge la oportunidad de despertar y reprogramar nuestro ser. Por eso, el viaje no termina aquí, apenas comienza. Nos prepara para un despertar colectivo en el que la humanidad, armada con la comprensión de su código divino, pueda elevarse a niveles de conciencia más elevados, construyendo un futuro donde la paz, la creatividad y el amor sean las fuerzas que guíen nuestro camino. La verdadera esperanza reside en saber que, en nuestro interior, ya está todo lo necesario para crear un mundo nuevo y mejor. Solo necesitamos recordar quiénes somos realmente y activar esa chispa divina que, en realidad, siempre ha estado allí, esperando ser reconocida y liberada. A lo largo de este recorrido, hemos explorado una profunda verdad que conecta todos los niveles de nuestra existencia. Comenzamos en el plano científico, donde las recientes investigaciones en neurociencia y física cuántica revelan que nuestro cerebro no es solo un órgano biológico, sino un sistema programado con un código divino. Este código,
que trasciende las explicaciones convencionales, sugiere que en nuestro interior reside una inteligencia superior que nos conecta con una sabiduría universal. Desde ahí, la reflexión filosófica nos invita a cuestionar quiénes somos realmente, seres creados a imagen y semejanza de esa misma chispa divina, portadores de un potencial infinito que puede ser despertado mediante la conciencia y la intención. En el plano personal, aprendemos que activar ese código interno es una vía para transformar nuestra realidad, desbloqueando capacidades como la creatividad, la resiliencia y la paz interior, que nacen cuando nos conectamos con esa parte sagrada de nosotros mismos. En las relaciones, comprendemos que esa chispa divina en cada uno puede generar vínculos llenos de amor, empatía y cooperación genuina, porque todos somos reflejos de esa misma fuente de luz y potencial. La colaboración y la solidaridad surgen naturalmente cuando reconocemos en el otro esa misma programación divina, permitiéndonos sanar heridas y construir puentes que trascienden las diferencias superficiales. A nivel social, el despertar de esa conciencia colectiva puede transformar comunidades, naciones y toda la humanidad. Cuando más personas activan ese código en su interior, emergen movimientos de cambio que impulsan una transformación profunda en valores, en justicia y en paz. La historia demuestra que en los momentos de mayor crisis, la chispa divina puede encenderse en amplios sectores de la sociedad, generando un despertar colectivo que redefine el rumbo del mundo. Finalmente, en la escala universal, todo se conecta en una red de conciencia infinita. La humanidad no es solo un conjunto de individuos, sino una expresión de esa misma chispa divina que permea el cosmos. Cada acto de amor, cada pensamiento elevado, contribuye a una expansión de esa energía universal que todo lo abarca y todo lo transforma. La enseñanza esencial que emerge de este recorrido es que no estamos separados de esa chispa divina, somos, en esencia, su manifestación. La clave para nuestro futuro radica en recordar quiénes somos en realidad y activar ese código sagrado que siempre ha estado en nuestro interior, permitiendo que nuestra existencia refleje esa luz y esa sabiduría infinita. La mayor revelación, entonces, es que somos creadores de nuestro destino, portadores de un potencial divino que, una vez despertado, puede transformar no solo nuestras vidas, sino también el universo entero. La invitación final es a reconocer esa chispa en cada uno de nosotros y a vivir desde esa conciencia, confiando en que, al hacerlo, estamos dando los pasos hacia la realización de nuestro propósito más elevado. En esta travesía que hemos recorrido juntos, desde la ciencia hasta lo más profundo de nuestro ser, hemos llegado a una conclusión poderosa y llena de esperanza: en nuestro interior reside un código divino, una chispa de la sabiduría universal que nos conecta con todo lo que somos y podemos llegar a ser. Este descubrimiento nos invita a despertar a nuestra verdadera naturaleza, a recordar que somos creadores de nuestra realidad y portadores de un potencial infinito que trasciende las limitaciones aparentes. La belleza de esta enseñanza radica en que no importa en qué momento de nuestra vida nos encontremos, siempre podemos acceder a esa programación sagrada y activar en nuestro día a día cualidades como la creatividad, la resiliencia, el amor y la compasión. La invitación es a confiar en esa chispa interior, a alimentarla con pensamientos positivos, acciones conscientes y una apertura sincera hacia el crecimiento personal y colectivo. Cuando cada uno de nosotros se conecta con esa fuente de luz, no solo transforma su vida, sino que también contribuye a crear un mundo más armonioso, justo y lleno de esperanza. La verdadera fuerza reside en la unión de corazones que reconocen su propia divinidad y la expresan en cada acto de bondad, en cada palabra de aliento y en cada gesto de colaboración. La historia nos ha mostrado que los cambios más profundos surgen cuando despertamos esa conciencia en comunidad, cuando comprendemos que somos parte de un todo mucho más grande y que nuestra evolución individual impacta en la evolución del planeta. Así, la clave para avanzar hacia un futuro brillante está en cultivar esa chispa en nuestro interior y en compartirla con quienes nos rodean. Cada acto de amor y cada pensamiento de paz siembran semillas que florecen en un mundo más consciente y unido. También es importante recordar que el proceso de despertar y crecimiento nunca termina, siempre hay nuevas dimensiones por explorar, nuevos niveles de conciencia por alcanzar y nuevas formas de amar y servir. La próxima enseñanza puede ser ese paso adicional,
ese despertar aún más profundo que nos permita vivir en plena alineación con nuestro propósito divino. Por eso, te invito a reflexionar sobre tu propia chispa, a actuar desde esa certeza y a compartir esta visión con otros, para que juntos sigamos expandiendo esa luz que puede iluminar no solo nuestras vidas, sino también el camino de toda la humanidad. La esperanza está en nuestro interior, en esa programación divina que, una vez activada, nos conecta con la fuente infinita de amor y sabiduría. Sigamos creciendo, sigamos unidos en esta hermosa aventura de descubrimiento y transformación, confiando en que, al recordar quiénes somos en realidad, estamos dando pasos firmes hacia un futuro lleno de paz, alegría y trascendencia. La chispa divina ya está en ti, solo falta que la reconozcas y la permitas brillar con toda su intensidad.